Buenas noches y bienvenidos a la réplica de Popular Televisión Melilla. En el programa de este jueves 18 de enero continuamos hablando concretamente de ese pliego de condiciones para el próximo contrato de limpieza, pues que comenzaría en el verano de este año. Ahora pues se están dando negociaciones entre el comité de empresa y la empresa para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la limpieza. Para ello, en esta primera parte del programa, pues vamos a contar con una breve entrevista y si bien ya tuvimos al consejero de Medio Ambiente, José Ronda, para que nos explicara un poco la situación el pasado martes, hoy pues contamos con el portavoz del comité de empresa de Valoriza, Abdelwahed Alal, así que primero pues vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Abdelwahed, y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, un placer, gracias. Muchísimas gracias por tener este tiempo para nosotros, para Popular Televisión, para que nos explique, ¿no?, como ese portavoz que es del comité de empresa, pues sobre estas negociaciones para mejorar las condiciones laborales, como hemos adelantado. Ya me comentó que hubo una primera toma de contacto el pasado martes, si no me equivoco, para ya hablar de esas mejoras salariales, que no es que haya nada acordado, y también espera a que les hagan llegar esas nuevas tablas salariales, si no me equivoco. Quería preguntarle por una valoración de esta reunión, de esta primera toma de contacto. Bueno, esta primera de contacto más bien es informativa. Se nos ha trasladado lo que ya sabemos, que hay una mejora en el presupuesto del pliego, que va destinada pues, a las mejoras salariales de los trabajadores. Estamos a la espera de que la empresa nos proporcione lo que serían las tablas y hacer un estudio de ellas para ver si recoge lo que son las expectativas que esperamos. Entonces, ¿cuándo sería también la próxima reunión? Y si ya estarían esas tablas salariales, ¿les han dado alguna estimación de plazo? Sí, nos habían comunicado que para principios de la próxima semana nos presentarían un borrador de esas tablas para que el comité haga un estudio de ellas y valorar la situación. Quería preguntarle si concretamente esa subida salarial, esa mejora, se va a mantener en ese 15,5% que piden. Buena pregunta, pues sinceramente no estamos del todo convencidos de que ese presupuesto recoja esa subida del 15,5%. Esperemos que sí, pero todavía al 100% no lo sabemos. Tenemos la esperanza de que sí, pero seguro no podemos decirlo. Para poner en contexto, ya anteriormente, hace un año o un poquito menos, ya parece ser que se había establecido un acuerdo para la mejora en las condiciones laborales, pero ha tenido que retomarse esa negociación, se ha tenido que empezar de nuevo. Quería preguntarle en qué había quedado esa última negociación antes de retomar otra vez estas. Pues bueno, esa última negociación o ese preacuerdo, porque existe un preacuerdo, pues recogía bastantes mejoras, no solo salariales, también recogía mejoras contractuales y mejoras sociales, como por ejemplo la contratación o mejor mantener las ampliaciones de contratos que se ha realizado con la última mejora del presupuesto, del actual pliego. También había una serie de mejoras sociales que esperemos y nosotros deseamos que este nuevo acuerdo mantenga y recoja todas esas pretensiones que se realizó, que se negoció anteriormente. Para ahora hablar de lo que se está hablando actualmente, el tema es esa cláusula, ese 1.270.000 euros, pues que irían pues para esa mejora salarial, pero en ese pliego pone que si no se diese ese acuerdo, pues al final queda a libre disposición. Sí. Queda también un poco en el aire, de hecho desde la oposición pues dicen que no queda claro o que entienden que sería para la empresa, la ciudad autónoma dice que no, que se quedaría para ella. Entonces quería preguntar por la valoración del comité de empresa y también cuándo recibieron este pliego y cómo se dieron cuenta pues de ese párrafo que al final pues ha saltado las alarmas. Sí, el pliego lo recibimos ahora un par de semanas, 2 o 3 semanas aproximadamente, un borrador de él, y ahí pues exactamente recogía una coletilla en la que ese presupuesto que supuestamente iba destinado a lo que es la mejora salarial, pues daba esa opción de libre disposición, como bien ha dicho el consejero aquí mismo en este mismo programa, pues que se quedaba a libre disposición, pero tampoco es que se quedase a libre disposición de la empresa, sino del ayuntamiento para la revisión de servicios extraordinarios o la compra de maquinaria, etcétera. Lo que a nosotros nos preocupara
nos preocupaba es que al no llegar a un acuerdo, pues la empresa usara ese presupuesto pues para esos fines, y eso es lo que nosotros no queremos, y evidencia el pasado martes que no se aprobó por ese mismo hecho. Teme entonces que es que al final está libre, o sea, esa partida y esa cláusula que habla de esa libre disposición haga que al final no pueda haber un acuerdo real entre empresa y el comité. Bueno, ahora que ya no se ha aprobado, pues no tenemos tanto miedo como dices, pero sí es verdad que existe esa posibilidad y estamos preocupados. También, bueno, preguntar, porque ya comentaron que querían reunirse con el consejero de Medio Ambiente, pero José Ronda dice que no es partidario de ello para no interferir. Él considera que sería interferir en las negociaciones. Aún así, ¿les han remitido algún comunicado? Porque comunicado a prensa ha habido, pero ¿ha habido comunicados o una carta al actual consejero de Medio Ambiente? Antes de hacerlo público, las cartas eran destinadas directamente a la consejería. Después, al comprobar que no había respuesta, pues cuando decidimos hacerla público. Vamos, en ese sentido, pues la verdad es que nos resulta bastante extraño que no quiera reunirse con nosotros. Es verdad que alega que nos quiere interferir, pero nuestras pretensiones o nuestra insistencia de reunirnos con él no solo intentábamos trasladar nuestra situación laboral, sino también presentarle propuestas de mejora en el servicio. Mejoras que con el anterior consejero y con el anterior pliego que ha descartado el actual gobierno, pues sí recogía mejoras que creemos y entendemos que son necesarias para la limpieza y el bienestar de la ciudad. ¿Podría especificar más esas mejoras en el servicio para la ciudadanía? Por ejemplo, la recogida de RSU. Los contenedores y los vehículos que se encargan de eso, pues son inadecuados para la ciudad. Son contenedores que su capacidad real no se concuerda con la que realmente se ejecuta. Es decir, que esos contenedores, el sistema de vaciado que tiene, al disponer con una barra justo en medio del contenedor, lo que provoca es que la basura, las bolsas de basura, bloqueen lo que es la puerta del contenedor, y eso lo que provoca es que la gente tenga que tirar la basura en el suelo, y así nos encontramos que por mucho que los trabajadores pasemos y limpiemos las ubicaciones, a los 5 o 10 minutos vuelve a estar otra vez por ese hecho de que el contenedor ya de por sí está lleno. ¿Y dónde lo echa la gente? Y eso dificulta el trabajo, evidentemente. Claro. También otra de las reclamaciones es esa unificación en la categoría, y hablaban de eso, del peón. Entonces, leyendo el pliego, ¿cree que está especificado, que debería cambiarse también alguna parte de lo que son las categorías? Bueno, para ponerlo en contexto, tenemos que decir que las categorías las rigen en lo que es el convenio general. Convenio general que lo crea el Estado, es decir, en el Boletín Oficial del Estado aparece un convenio, que es un convenio general para regular lo que es el sistema de recogida y limpieza viaria. En ese convenio, bueno, pues aparecen esas categorías. Pero a diferencia del actual, pues aquí sí se especifican las funciones que tienen cada categoría. Sin embargo, el pliego no lo recoge, y lo que provoca es que trabajadores hacen las mismas funciones, pero perciben un salario totalmente diferente. Y eso lo que provoca es una discriminación que viene regulado tanto en el Estatuto del Trabajador como en el mismo Boletín Oficial del Estado, en el convenio colectivo. ¿De cuánto podría ser esa diferencia? Hablo a nivel salarial, porque entiendo que hay una diferencia salarial. Es importante la diferencia. Estamos hablando que esa diferencia va en torno a unos 200 y algo, 220, 227, dependiendo también del turno, si es turno de noche o el turno de día. Entonces varía bastante. Con este pliego, pues comentaban en rueda de prensa el comité en su conjunto, pues que era un copia y pega del pliego anterior. ¿Se refiere al pliego que se estaba elaborando con el anterior gobierno cuando empezó este ejecutivo? No, me refiero a que es un copia y pega del actual pliego. Sí es verdad que se mejora algunos sentidos, porque así la normativa europea así lo recoge, entonces sí se ha tenido que modificar algunos aspectos, como puede ser, por ejemplo, las contrataciones de los trabajadores. En este actual pliego, las contrataciones dan pie a que sea por hora,
y en el nuevo pues recogen de que ya que sea de media jornada completa. Es una de las pequeñas mejoras, pero más bien es porque la ley ya les obliga a ejecutarlo de esa manera. Y por eso decimos que es un copia y pega más que nada por lo que es la ejecución o los servicios, porque se mantienen los mismos servicios, se mantienen prácticamente los mismos camiones, y eso, como ya he dicho, pues por lo que va a conllevar es que por mucho que trabajemos, por mucho que limpiemos, pues no demos abasto. También en la rueda de prensa de la semana pasada, pues la situación parecía ser mucho más alarmante y parece ser que no se descartaban posibles movilizaciones o incluso huelgas. Se llegó a comentar pues que si no se llega a ese acuerdo de subida salarial, que podría haber eso, hasta huelga, se dejan los servicios y la ciudad pues evidentemente queda sucia. A día de hoy, ¿ha cambiado algo? ¿Hay más esperanza o se estima que pueda haber movilizaciones si todo sigue igual, como se está viendo ahora? Bueno, para ser realistas somos pesimistas. Somos pesimistas porque creemos que ese presupuesto no va a recoger nuestras pretensiones. Y eso es lo que va a conllevar a que al final tengamos que movilizarnos y convocar una huelga. Sí. La semana que viene, se supone que sería el martes, si no me equivoco, se reunirían otra vez en Comisión de Medio Ambiente para hablar de esa modificación de la cláusula de 1,27 millones para esclarecerlo. También, ¿qué esperanzas tiene conforme a esto? Bueno, en ese sentido sí que tenemos esperanza de que se vaya a retirar esa cotilla y se vaya a hacer de una forma más concreta. En ese sentido sí que no tenemos inconveniente. El problema que realmente existe es que nosotros ya teníamos un preacuerdo y lo que nosotros queremos y deseamos es que se mantenga ese preacuerdo y que no se haga ningún acuerdo nuevo, que se mantenga simplemente ese preacuerdo, que ese preacuerdo lo que recoge son derechos fundamentales, como lo que es recoger el poder adquisitivo, recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido en todos estos últimos años, las mejoras contractuales de los trabajadores y algunas pequeñas mejoras sociales que hace falta. Pues aquí a Guaje Lalal ya terminamos, es una entrevista breve pues para poner un poco en contexto de la situación, así que muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo aquí en Popular Televisión Melilla. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí finalizamos esta primera parte con esta breve entrevista, pero después continuamos con la tertulia en el que se hablará pues de este tema precisamente, así que no se muevan, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y ahora volvemos. Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la réplica aquí en Popular Televisión Melilla. Después de esta pausa publicitaria y tras la entrevista al portavoz del Comité de Empresa de Valoriza, pues ahora toca debate sobre este asunto, sobre ese pliego de condiciones para el contrato de limpieza. El contrato de limpieza pues comenzaría en este verano, ahora empiezan las negociaciones. Y también pues ya ha habido debate en una comisión de medio ambiente a principios de esta semana precisamente por una cláusula dentro de este pliego de condiciones que ya hemos comentado anteriormente, también con la entrevista del pasado martes con el consejero José Ronda. Pues antes de empezar este debate, por supuesto, vamos a saludar a nuestros invitados. Empezamos por Cucho Villena, Francisco Villena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mohamed Busián, muy buenas noches. Buenas noches. Y también buenas noches a Rafael Robles. Muchas gracias a los tres por venir para hablar de este tema que ha adelantado, ese pliego de condiciones, también las reivindicaciones del Comité de Empresa de Valoriza. Voy a pedir titulares genéricos antes de entrar en el debate y ya pues según vaya surgiendo pues vamos dando pinceladas sobre este asunto. Así que empezamos por Francisco Villena. Pues ahora mismo, pero ¿de qué hablo? Bueno, pues a ver, sobre todo la polémica ha sido a través de esa cláusula, ese 1.270.000 euros de libre disposición, sería para esa subida salarial en principio, pero si no, pues estaría a libre disposición. Evidentemente que no lo he especificado, pues ese es el asunto principal. No, está bien especificado. Otra cosa es que alguien lo utilice no sanamente para querer confundir y enfrentar al colectivo de los trabajadores de la empresa con la subida autónoma, pero está bien claro, la subida, ese dinero va exclusivamente para los trabajadores, eso está claro ahí. Lo que pasa es que, claro, hay que darle un fin. Si no llegan a un acuerdo en el contrato, no llega a un acuerdo en el convenio,
pues tiene que darle un fin a ese dinero, hay que decirle una partida finalista de ese dinero, en el caso de que no, pero estamos seguros de que van a llegar a un acuerdo, porque yo creo que esto se lleva hablando mucho tiempo. Nosotros hablamos con los sindicatos estando en la oposición, seguimos el mismo planteamiento que teníamos en la oposición, lo tenemos ahora. Nosotros tuvimos la idea de esta partida y no nos movió ni un ápice del lado de los trabajadores en este sentido. Pues pasamos al titular de Mohamed Bouchir. Pero ya no estamos en fase de titular. Bueno, de titular, o si quieres titular, si ya quieres entrar a un debate, pero siempre bien, bueno, intento voy empezar a empezar simplemente intentando ser muy gráfico. No, nada más. Es decir, la prueba de que no se habían hecho las cosas bien y que era un desatino lo del 1.300.000 euros es que es el propio gobierno quien ha rectificado, sin lugar a dudas, porque efectivamente el gobierno, de haber utilizado su mayoría, habría sacado ese pliego sin ningún tipo de inconvenientes, y la prueba de que se ha retirado en principio ese pliego, insisto, es la constatación de que había una anomalía, de que había algo que no se estaba haciendo bien, y de todos modos podremos entrar en más profundidad sobre este asunto. Ahora entraremos más en profundidad. Rafael Robles. Bueno, lo que se está diciendo, hay una preocupación por parte de los trabajadores que no terminan de tener claro que se vaya a dedicar esa partida al incremento salarial que han solicitado, un incremento salarial que es tremendamente justo porque se trata de ponernos al nivel del coste de la vida. O sea, ellos llevan muchísimos años con el mismo sueldo y quieren que crezca lo que ha subido el coste de la vida, estamos hablando de un 15%. Si no queda claro en los pliegos esa partida que siendo de libre disposición se vaya a dedicar a ese incremento salarial, pues es normal la preocupación de los trabajadores y quieren que quede ese tema perfectamente redactado y escrito en esos pliegos. Nosotros además también hemos matizado algunas cuestiones del pliego referidos sobre todo al aspecto medioambiental de ese pliego, ¿no? Que es significativamente mejorable, y así lo hemos registrado después de esa comisión. Yo creo que por parte de la ciudad y por parte del consejero la actitud fue inteligente, dejarlo encima de la mesa, escuchar a los grupos de la oposición, y el próximo martes pues terminaremos de ver si todo esto que pedimos realmente pues al final se recoge. Quería empezamos el debate, pero también quería pues añadir esto, que el martes que viene pues habría otra comisión ya con un modificado en esta cláusula. La voy a leer literalmente. Conforme a ese 1.270.000, pone de que en caso de que no se produjese tal incremento, el incremento salarial se refiere, el importe íntegro de tal partida se incorporará al de la partida de libre disposición. Dice que recoge la realización de prestaciones sobrevenidas no establecidas, siendo la prestación de servicios con cargo a dicha partida de obligado cumplimiento por el contratista. Así lo dice, y esto pues ha quedado un poco en el aire, se han dado interpretaciones, y al final, ¿cómo debería ser este cambio para que no quede ninguna duda? Ya pues podemos empezar ese debate. Básicamente lo que se amplía un poco más el artículo, pero viene a ser lo mismo. Lo que nosotros tenemos claro es que estamos de acuerdo con la subida salarial, pero lo que no puede venir en un pliego de condiciones es la subida salarial. Eso sería cuando se convenie, cuando hagan ellos el convenio colectivo con la empresa. Entonces, ¿qué hace la ciudad autónoma? Pues guardar la partida para esa posible subida salarial, que yo creo que va a ser real. Pero hay que darle un fondo, y el fondo es decir que si no queda, que si no llegan a un acuerdo, que sí van a quedar, esa partida queda a libre disposición. Pero si está claro, cualquier persona que no tiene maldad, porque mira, en la comisión lo dijo el técnico, y dijo que incluso era de mala intención interpretar ese punto de forma negativa para incitar a los trabajadores, y nadie abrió la boca, porque en comisiones nadie habla cuando le ponen un micro a la hora de la rueda de prensa, que es lo que le pasa a todos. Mira, hemos tenido en estas comisiones, hoy me he encontrado un técnico del área de fomento, que no voy a decir el nombre, y me dice: pero yo no entiendo cómo son los políticos. Hacemos una comisión que es una balsa de aceite, nadie dice nada, solamente de casi 360 millones que tenemos de presupuesto, casi todas las preguntas eran: ¿por qué le dan 35.000 euros a las monjitas de Reina Regente? O sea, de Montemaría Cristina, de un presupuesto
hablar de 35.000, que se le da desde hace 20 años en el presupuesto. Esa era lo que la oposición habla en las comisiones. Y decía el técnico, y después lo he visto dar rueda de prensa y parecía que no habíamos hinchado allí todo. Dice, yo ni he intervenido. O sea, una partida, por ejemplo, la famosa que os gusta hablar, de la de posiblemente que se le da, que se va a incluir los 200.000 euros, 100.000 este año para la ayuda al alquiler de los posibles médicos que vengan. Es una idea. Si se va a abrir este melón, yo voy a intervenir. Sí, bueno. Se ha abierto el melón, o sea, el debate vamos, sobre pero Rafa, sí. pone un ejemplo. No, el ejemplo de la demagogia, de cómo se transforman las cosas, cómo se pone de una manera para confundir a los ciudadanos. O sea, todo esto que se dice en rueda de prensa no se dice en las comisiones. Se dice, ¿por qué se le da solamente 100.000 euros? No miento, no a los médicos, me he equivocado yo, esta vez voy a rectificar. A los enfermeros o DUE o personal sanitario que se quieren meter en los colegios. Dice, hombre, con 100.000 euros no llegamos, y le dice el técnico, que el que se lo tiene que aclarar, es que se entiende que cuando esto salga, cuando venga a conveniar, pues esto va a empezar para el curso que viene. Entonces la partida de este año sería de septiembre a diciembre. Por eso son 100.000. ¿Qué dice uno de la oposición cuando sale? Digo, que no han tenido ni el dinero para proponer lo de los enfermeros, los colegios, y después nos sacan la partida entera para pagarle. O sea, yo le he explicado bien que se pone en el presupuesto la parte proporcional del año, y el año que viene serán a lo mejor 200.000 euros, pero se pone una parte proporcional orientativa para ese año. Pues luego tergiversa, salen y dicen lo que dicen. A mí me parece que nos estamos saliendo muchísimo. No, te estoy diciendo, partimos de la base, que todo el mundo sabe que la partida esa asignada en el presupuesto, en el convenio, en el contrato de limpieza, es para el convenio de los trabajadores, pero se le tiene que dar una forma cuando se suscribe, y es decir, si no llegan a un acuerdo, ese dinero pasará a libre disposición de la ciudad autónoma con la empresa. No como decían uno de la oposición, se lo va a quedar la empresa, es que esto es descabellado, es que se lo va a quedar la empresa. Pues si tú tienes una empresa y te dice, mire usted, te voy a dar 1 millón, si usted llega a un convenio, y si no te lo quedas tú, ¿qué haces? También, no hacer convenio. Vamos a seguir el debate. Está haciendo un monólogo interesantísimo. Vamos a continuar. Como réplica, ¿quién quiere vamos a ver. Esto, si me disculpáis, es un insulto a la inteligencia. Ya, eso es lo que digo yo cuando dais rueda de prensa. Es una tomadura de pelo, y no se puede permitir. Y además desde una verdad a medias, que muchas veces suelen ser las peores de las mentiras. Vamos a ver, un poquito por hacer historia. Hay que el pliego vigente por el que se rige el servicio de limpieza de la ciudad, no sé si data de hace 8 o 9, 10 años, que elaboró, efectivamente se suscribió con la administración entonces del Partido Popular, bien, tuvo una modificación fundamental con motivo del COVID, donde efectivamente los fondos del COVID, 2 o 3 millones, permitieron mejorar considerablemente las condiciones laborales de los trabajadores. No olvidemos que con el pliego, efectivamente ese que suscribió el Partido Popular, había más de 100 trabajadores, más de 110 trabajadores con contrato de un día y cobrando 110 euros mensuales. Eso se mejoró con los fondos COVID. Cuando los fondos COVID tuvieron que retirarse, se hizo una modificación y gracias a esa modificación se incrementó el salario de los trabajadores en 2%. Y luego, cuando se preparó el pliego actual con el anterior gobierno, ¿de acuerdo? Sí, se había dejado apalabrado un incremento del 15%, que con el 2% de los fondos anteriores representaba más del 17%. Bien, eso por allí. Por lo tanto, y eso además permitió, con esa modificación, que todos los trabajadores o bien estuviesen en jornada completa o bien en media jornada. Es decir, poniendo fin a esa situación vergonzosa, donde veías a trabajadores adictos y siniestros cobrando 100 euros al mes con un día de trabajo. Eso se puso fin a esa auténtica, digamos, humillación, es decir, con el anterior gobierno. ¿Qué le ha ocurrido ahora? Que efectivamente el gobierno actual, como no puede ser de otra manera, ha recogido el testigo del anterior pliego elaborado por el anterior gobierno, de este pliego elaborado por el anterior gobierno, donde se recogían prácticamente todas esas mejoras salariales, pero ha introducido una cláusula, que es la cláusula, digamos, de la discordia. Vamos a ser serios. Vamos, efectivamente, en primer lugar, sobre los trabajadores se pone una espada de Damocles. Pero cuando le dices a los trabajadores, o ustedes llegan a un acuerdo con la empresa, o si no,
no pueden disponer de ese... ¿Cuántos son? 1.300.000. Lo que estás es colocando a los trabajadores en una situación de desventaja respecto a la empresa a la hora de negociar. ¿Y cómo lo pondría? Perdón una cosa, ¿de acuerdo? Claramente. Sí. Ya de por Sí, sí... al final el temor de... Claro, porque le obligas, le pones una espera. Es Es decir, claro, comité de empresa de dice, que no se pueda son llegar a un lentejas, acuerdo. o las cojo o las dejo nada más. Es decir, entonces, en primer lugar, si en una negociación entre trabajador y empresario siempre cuenta con ventaja el empresario, si además le pones esa espada de Damocles y le dices, o tú aceptas las condiciones que te pone la empresa, o si no, pierdes ese incremento de salario, estás colocando a los trabajadores en una situación de manifiesta situación de desventaja. Y de contrario, en una situación que le da ventaja a los empresarios, por allí. Pero ahora lo siguiente, por lo tanto, defender a los trabajadores, termino, pero es que es importante, termino. Luego, en segundo lugar, dicen, es que ese dinero es de libre disposición para la ciudad. Digo con una verdad media, vamos a ver. Si no se llegara a ese acuerdo, ese dinero sí o sí lo iba a cobrar la empresa. Lo que ocurre es que efectivamente no significa que se iba a dar el dinero ese a cambio de nada, sino que tendría que hacer otros servicios, ¿de acuerdo o no? Y como parte del precio de la contraprestación de esos servicios iba a recibir el 1.200.000 euros. Es decir, la empresa, no había ningún incentivo a la empresa para que llegara a un acuerdo con los trabajadores, más a la empresa le interesaba no llegar a ningún convenio con los trabajadores porque ese dinero iba a ir a sus arcas sí o sí, por supuesto prestando otros servicios, por eso habla de servicios sobrevenidos, ¿de acuerdo? No recogidos, no establecidas expresamente. Claro, ¿qué quiere decir? Que si no se llega a ningún acuerdo con los trabajadores, la empresa va a cobrar ese dinero por otros servicios no definidos en ese momento, por lo tanto, ese dinero iba a ir a la empresa sí o sí, de una manera. Vamos a dejar que intervenga Rafael Robles, porque es verdad que los argumentos se están ampliando muchísimo. Vamos a darle la palabra. Yo creo que no costaría demasiado definir en esa cláusula que digamos, esa cantidad, esa partida va a ir dirigida al incremento salarial. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué lo impide? ¿Qué lo impide? O sea, lo mismo que es para situaciones sobrevenidas, que es como está redactado ahora mismo, que al final es como está diciéndolo Mohamed. Al final es, pues si no llega a un acuerdo la empresa y los trabajadores, pues lo ponemos a disposición de la empresa, aunque sea la ciudad la que dispone, se pone a disposición de la empresa, porque la empresa siempre puede justificar que hay situaciones sobrevenidas y contingencias numerosísimas, pero si tú obligas a que ese incremento sea establecido en preacuerdo como tiene que ser, pues no tendría por qué haber ningún problema. En principio yo de verdad no porque después está la negociación colectiva y la negociación colectiva también tiene que ajustarse a unos pliegos, evidentemente. Entonces, no sé cuál es el problema. Tampoco entiendo por qué no se puede reunir el consejero con los trabajadores para explicar todas estas cosas. Incluso si hay aspectos técnicos que tengan que recoger una serie de matices sobre la demanda que ellos están realizando, que se le explique a ellos directamente por qué esos matices tienen que ser de esta manera, de esta otra, y que se queden realmente tranquilos. Pero es que ahora mismo no hay tranquilidad en la plantilla de Valoriza, de los trabajadores de limpieza de la ciudad. No hay tranquilidad. Claro que yo digo que no, claro que no hay que tranquilidad cuando hay una oposición que se aprovecha de estas circunstancias para hacemos nuestro trabajo. A ver, que digas que en un pliego dice es que si el dinero viene así, tiene que decir que son contra otras contraprestaciones que haga la empresa fuera de... Claro, imagínate que no digas fuera del pliego, porque entonces dirías, mira que aquel día barrimos un poco más y te metemos 100.000 euros, aquel otro día trajimos esto y te lo metemos. Tiene que ser cosas que no tengan nada que ver con el pliego, por eso te viene de esa coletilla, no lo digas tú, que lo dice. Entonces la empresa, claro... Si le digo, si no llegas a un acuerdo y dice, bueno, pues trate un camión que valga 200.000, 1.000.000 de pesos, o 4 camiones, 10 camiones, pues tú digas, eso no viene en el pliego, pero es que ahí no vamos a llegar. Si es que ustedes vendéis eso, mira, antes has dicho que había contratos de 1 hora. ¿Sabéis cuánto hiciste ustedes en 2 meses? 40 de 2 horas y 1 hora y media. Los tenemos así. Tenemos gente todavía. No, déjame que termine. ¿Qué va a mejorar? ¿Qué va a mejorar? Si en el pleno al consejero se lo echaban mis compañeros en cara, pero si ustedes ya estaban diciendo que habían personas que cobraban 240 y ahora hay 80 que cobran 200. En 2 meses aumentó la plantilla de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 40 personas más. ¿Por qué? Porque era más fácil a toda la clientela que teníais, en vez de darle trabajo de 8 horas más fácil, dar trabajo de 3 o 4 horas. Y lo hicisteis, eso está ahí, lo tengo, no me lo he traído, pero lo tengo en incremento, me lo han pasado hoy los técnicos, en incremento de personas, mira cómo te ríes así, ¿por qué echaron a la presidenta del comité de empresa
a la señora Araceli. Te lo digo, tú coincidías conmigo en una tertulia que estaban reivindicando, entonces nos reunía y era muy malvada la presidenta del comité de empresa, que era muy malvada, porque se metía, insultaba al consejero. Era muy malvada, un sindicalista metiéndose con un consejero, eso es, bueno, yo nunca he visto eso es algo tremendo. ¿Y qué pasó con esa señora? ¿Quién se la quitó del medio? ¿Por qué la quitaron del medio? ¿Por qué se pasó? Hubo un tránsfuga al comité de empresas. ¿Por qué no le interesaba al gobierno de turno, al consejero? ¿Ustedes me van a hablar a mí de sindicalismo y de trabajadores? ¿Ustedes a mí? En la vida, ese pliego está pensado para los trabajadores. Y ustedes habéis tenido que tergiversar las cosas y si tú, pues es verdad que no viene claro. La subida, nosotros hemos hablado antes de las elecciones con el comité de empresa, con todos los trabajadores y estamos. Y sois ustedes los que estáis liándola, porque como siempre la liáis con los trabajadores de la residencia de deportistas, estudiantes y deportistas, también la estáis liando y sabe que nosotros no vamos a dejar desatendidos a esos trabajadores, pero tenéis que estar liándola día a día porque vivís de eso, como ya os han puesto donde han puesto las elecciones, os queda nada más meter jaleos de este tipo para ir en contra del gobierno, porque no hay otra manera. Este gobierno va a aceptar y se va a subir la cuantía que se habla aquí de los trabajadores. Tendrá que ser el comité de empresa que lo negocie con la empresa. Y así es, y así será, y así tendrá que ser. Y no mentáis más, no vaya a mentir más con decir que ese dinero se lo va a quedar a la empresa, porque no. Pasaría a la ciudad autónoma. Pero no va a pasar porque se van a ir a los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Vamos, no, por alusiones... Sí, no, por alusiones no. Sí, o sea, ahora resulta que si la oposición cumple con su deber, que es fiscalizar, en este caso el gobierno, mete jaleo, dice... No. Mete jaleo. Bueno, una forma muy expresiva, o tiraste 4 muy años, curiosa. O tiraste 4 años que decía que no sabíamos perder unas elecciones. Francisco, vamos a pasar el turno. turno también lo que estoy comentando, insisto, más 110 contratos donde los trabajadores cobraban mensualmente 110 euros y con una hora de jornada laboral. Y con el gobierno anterior, nunca había una hora. La mitad de la plantilla pasó a jornada completa o a media jornada. Y con un incremento salarial del 2%. Y dejó las bases para el incremento actual del 17%. ¿De acuerdo? Que no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con la cláusula, la cláusula de la discordia que trataba de introducir, que finalmente ha retrocedido, en este caso el gobierno del Partido Popular, no había garantías. Se va a modificar, veremos. No sabemos cómo, pero se modificará. Lo que sí es objetivo es que no había garantías de que ese incremento salarial, ¿de acuerdo? O esa partida fuese a parar a los trabajadores. Simple y llanamente, eso no es demagogia, es un dato objetivo. ¿Había garantías de que ese 1.200.000 euros quedara en manos de los trabajadores? No, porque había dos posibilidades. O bien que llegara a un acuerdo, y si no llegaban a ningún acuerdo, quedaba en manos de las empresas como contraprestación de otros servicios. Estos son datos objetivos, esto es la realidad. Lo demás, insisto, es tratar de enmarañar y de confundir. Yo lo entiendo, porque el escándalo fue mayúsculo y ahora queremos lanzar cortinas de humo. Pero esa es la situación, que las condiciones laborales mejoraron con el anterior gobierno, ¿de acuerdo? No, se dejó las bases para que mejoraran y que podían mejorar con ese 1.200.000 euros y que con la famosa cláusula, es decir, existía la posibilidad de que ese dinero volviera a manos de la empresa y que es más, se incentivaba a la empresa a no llegar a un acuerdo y se dejaban a los trabajadores en una situación de desventaja. Pero no hay que más que leer los términos de esa cláusula. Vamos a continuar con Rafael Robles. Primero, a nosotros no han venido los trabajadores, nosotros no hemos ido a los trabajadores. Sí. Eso empezando por ahí. Sí. O sea, que nosotros, evidentemente, si vienen trabajadores a manifestarnos la inquietud que tienen, pues como grupo político lo vamos a atender. Qué lástima y nos que vamos a los reunir socorristas de la playa no fueron a verlo. Bueno, están todavía sin cobrar. Mira, yo no sé de otras circunstancias, pero si queremos desviar tanto la atención, no, estamos hablando de trabajadores y de gente que vea que ustedes han dicho si a nosotros nos vienen a buscar unos trabajadores, no decimos que no, los socorristas no. Bueno, vamos a seguir hablando. Ya lo sé, porque tú eres nuevo en esto. Del tema de trabajadores de Valoriza. Mira, nosotros nos reunimos ya con los trabajadores, siendo también... No formábamos parte de esa consejería y también nos reunimos con los trabajadores de la limpieza ya en de Hércules momento, también, ¿no? Sí, de todos los que nos tengamos que reunir. Mira, somos el Partido Socialista Obrero Español. Sí. Y nos reunimos con los trabajadores. Sí. Aunque no te guste. Cuando estás en la oposición. A mí lo que me tienes que explicar tú, no cuando estamos por la oposición y cuando estamos en el gobierno. A mí lo que me tienes que explicar tú es qué pasa, que ya no existe el Grupo Político Popular o qué.
Claro el que grupo sí. político ya no se reúne con nadie. Claro que se porque reúne. si el problema es una Claro que se cuestión de reúne. interés el consejero con los empresarios y los trabajadores, que parece ser la naturaleza de no me quiero reunir con los trabajadores, reuniros con Partido Popular. ¿Y quién ¿Qué te ha- problema hay? y quién en te ha dicho que no reuniros se han reunido? No lo sé. Los trabajadores dicen que no. Claro, pues, que no los se ha trabajadores- atendido a su demanda. Pero antes de las elecciones, bien que os Claro, reuníais. claro. Ahora no. ¿Cuánto ha pasado ¿Ahora qué de la pasa? elección? ¿Cuál es el Pero problema? porque no se ha Ya modificado. estamos en los puestos, en los No, cargos no, públicos no, y eso- ya desaparece el Partido Popular, ¿no? Se ha modificado por algo favor. del cumplimiento que nosotros teníamos con los trabajadores. Pues explicárselo, ¿Saben? explicárselo ellos como lo saben, Partido Popular. Ellos lo saben, ellos lo saben. Ellos lo saben, no, pero si han dejado muy claro que no lo saben, Ellos, no, que ¿cómo siguen, que claro pero lo si que era? tienen No. una Usted, preocupación mira, lógica, una persona una nomás inquietud y muy una- normal de un trabajador una que quiere ver opi- el una- incremento salarial en base al coste de la una vida y oposición. no lo están viendo claramente en los pliegos. ¿Qué porque, problema hay? Mira, los de Hércules, las mujeres, las trabajadoras y trabajadores de Hércules, se han tirado un montón de tiempo sin trabajar y sin cobrar. Trabajando y sin cobrar. ¿Lo habéis recibido? No. Nosotros recibimos absolutamente No lo a habéis todo el recibido, mundo. pregunta allí. Como pregunta, Partido Socialista pregunta, recibimos a todo el mundo. Pregunta, Sí, no hace falta no preguntar, habéis lo sé con recibido. seguridad. ¿Y qué habéis hecho? ¿Lo habéis Lo que recibido? tengamos que hacer en Nada, cada momento, por lo nada. menos darle El problema- tranquilidad a unos el trabajadores problema- que buscan, no, por lo menos no, ser escuchados no. y que Soy- sus demandas soy sean atendidas. nosotros Hombre, escuchamos no a todo oportunistas el sois mundo vosotros, y ahora que os reuníais con ellos siempre- antes de y que a- se y estoy ocuparais los diciendo- cargos públicos y ahora cuando lo que ocupáis no no. se ha cambiado ni Vamos un a ápice. seguir el Ellos debate saben- sin el gobierno, pisar- eso no ha ellos cambiado. saben Vamos a seguir lo el que debate se sin acordó. pisarnos los- Ellos los saben lo turnos que de se acordó palabra. y no cambie. Y tú lo que no nos va a eso marcar es lo la único que agenda a cambia nosotros. ahora. Ustedes, Porque el pliego es el mismo, ustedes un os llamaréis cortapega. obreros poquito y Sí, español, ya te cuento, sí. el de Otegui y de Sí, los sí, independentistas. ya estamos. Eso Por es lo lo que mismo, te la misma hombre, cantinela de claro, siempre. Es que tú eres el Os que vais a has agarrar dicho, a eso, yo soy no sé, obrero 4 años. español. Si y te no estoy se diciendo, sigue el mira, debate en mucho este orgullo, sentido, además. le paso Manero, la palabra a estamos- José Luis. pero no, es que estamos Vamos a hablando centrarnos de que en nosotros el no debate. recibimos a trabajadores, te estoy diciendo Sí. que, que ellos, como ¿Por son qué del no Partido recibe el Socialista, Partido Popular obrero a los español, trabajadores? reciben No sí, va lo a Voy recibido. a recibido, interrumpir porque Y entonces seguiremos voy a, recibiéndolo. perdón, voy a, El Partido os voy a- Popular no. os Ustedes voy a avisado interrumpir a los dos. de que la empresa de Francisco, socorrismo- Francisco, te ¿Pero estoy, qué tiene que estoy ver la empresa de interrumpiendo. socorrismo No, porque ahora? no son trabajadores. Vamos a dejar hablar a Mohamed No, Bouchian. no me ha respondido. El Partido Popular no se ha Vamos, reunido. Sí, con lo vamos a vemos. dejar hablar Sí, a lo hemos Mohamed reunido, Bouchian. sí. Por favor, el brevemente. turno de palabra para Mohamed Efectivamente, Bouchian porque entonces no nos enterábamos. había una preocupación razonable, lógica, por parte de los trabajadores y la oposición, como era su deber, puso el grito en el cielo y eso es lo que ha provocado ¿Pero la qué reacción. grito? Vamos Si a no ver, pasa nada. provocó Lo la que han reacción venido de que el los Partido trabajadores. Popular No, un momento, por provocó, favor. brevemente, provocó que el Partido Popular, en este caso el Grupo Popular, retirara efectivamente porque No ha retirado habrá que nada. aclarar, en Si primer es que lugar. mentí en todo. En segundo lugar, Un momento, Francisco, quiero recordar ahora puede Contad una responder. verdad Lo ha alguna vez. retirado el consejero. hay que No. recordar, si me permitís, sí, termino no. brevemente, si me permitís. Vamos a termino brevemente. dejar que- Hay que recordar que termine y ahora que seguimos. el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, votó en contra de esos incrementos, tanto por el fondo COVID como de los 2%. Pero lo que sí es cierto, que con esa cláusula, el 17%, el incremento de ese 15%, está en peligro con esa cláusula. Eso es un dato objetivo. Y luego, perdóname, es decir, como todo, es decir, tiene aspecto cualquier grupo, en este caso el Partido Popular o el Partido Socialista, o cual lo sigan por Melilla, podrán tener aspectos favorables, positivos u otros negativos. Pero bueno, que tú me hables de sensibilidad hacia los trabajadores, un partido que ha votado en contra de la reforma laboral, No. un partido que vota en Toda la contra del subida. incremento del salario mínimo interprofesional, es decir, diciendo que poco menos que también se rompía España porque El se iba a incremento aprobar de las y pensiones, que ha permitido, es el decir, ingreso mínimo que vital. se suscriban contratos indefinidos como nunca, es decir, cualquier cosa menos sensibilidad hacia los trabajadores por parte de este Partido Popular. A lo mejor, como está la cosa del IPC y los alimentos, a lo mejor hay que subir 20 veces más lo que Sí, proponen seguro. ustedes. Lo que Porque subís vosotros. Ustedes, Un 0,25% a los pensionistas. Y Ustedes- además lo dejasteis por ley, lo tuvimos que cambiar. Ustedes- para poder subir el 8,5% como subió. cuando tu Zapatero arruinó el país, bajó Sí, mi un Zapatero, 5 y el un país se 10%. arruinó ¿no? gracias a la situación económica mundial. Y lo sabéis perfectamente, pero bueno. Hombre, pues un día antes estábamos en la Champions League, al día siguiente No, no le quitó estábamos. el 10% a Cuando los concluyáis funcionarios, con este paréntesis, 5% a los seguimos con el funcionarios, contrato de limpieza. En esa congeló crisis- las en pensiones, esa crisis, congeló, sí, tú no habías vosotros nacido, rescatasteis congeló los las bancos, tú pero no habías bueno. nacido supuestamente. Y vosotros también no, reducisteis congeló, los salarios de congeló los- la que yo no claro, había nacido, tuvimos ¿el que qué? reducir porque había que salir de la crisis, había que pagar Claro, lo que entonces, usted había se lo gastado. criticáis a Como Zapatero, pasará pero- dentro de un año cuando ustedes os vayáis, porque iré cuando Puigdemont quiera os tendréis que ir. Entonces, ustedes no habéis mirado nunca por los trabajadores. Cuando habéis estado en el Vaya, gobierno, no, mira, jodas. la empresa, Ha sido aunque el me Partido cortéis la Popular el que palabra, ha mirado. la empresa de trabajadores y trabajadores de socorrismo se avisó por nosotros, se avisó de todas las maneras y sacabais pecho de que cumplían todos los requisitos, se quedaron muchachos y muchachas sin cobrar meses. Las limpiadoras de Hércules, lo mismo. E incluso habían aquí todavía
Cuando estaban ya que no se le podía, no pasaba no le pagaba a nadie, todavía se le estaban dando contratos a dedos dentro de la administración. Esa es la vergüenza. Pero si estáis votando, esa es la vergüenza. ahora mismo estáis votando con Vox y con Podemos. Esa es la los vergüenza. de reales decretos que impiden que haya un subsidio de desempleo a los transfronterizos. Ya no solamente votáis con Vox, votáis con el otro extremo, o sea, votáis con los extremos. ¿Dónde está el Partido Popular centrista, ustedes hacéis centrado, una partida, no ponéis eso, gobierno ustedes y no Estado? dividís eso como pidió el Partido Popular, saca eso y lo votamos a favor. Ustedes lo metéis todo con la trampa casi siempre, porque sois unos tramposos. ¿Ha visto Claro, al concejal? vosotros siempre hay ¿Ha visto al inconvenientes concejal para de votar. Úbeda sacando una papeleta, metiéndolo en la urna? ¿La ha visto? Es viral. Y por lo visto el premio se le tocó también a la madre de una concejal de allí el año pasado, 2 Yo digo veces. ese que yo no Sois los conozco mismos ninguna tramposos. mejora para los Francisco, vamos a trabajadores seguir gobernando hablando el Partido porque Popular. unos nos Sin estamos embargo, yendo a todas las casos de otros mejoras municipios, Todo de entonces, este pues, país no- son con el Partido Socialista. Claro, pero Todas. lo metéis, de los trabajadores, lo metí en bloque que del no se gasto pueden aprobar. público, Y del- entonces, si no quieren aprobarlo, pedís lo metéis en un conjunto que no infumable se y crea decir, de lo que y como están vota en diciendo. contra, dice, es que vota en contra de esto. No. Vamos a seguir, voy a interrumpir porque no nos queda mucho tiempo y entonces es que ya no va a dar tiempo pues a otra cuestión, porque también desde el comité pues apoyan, por ejemplo, que se municipalice el servicio de limpieza. No queda mucho tiempo para abrir este debate, entonces sí voy a pedir por lo menos que cada uno tenga un par de minutos para exponer sus razones de qué piensan sobre el tema de municipalizar el servicio de limpieza, si lo apoyan más, si lo apoyan menos y por qué. Entonces, para concluir, cada uno tiene un par de minutos para exponerlo, pero sin entrar en el debate porque es que entonces no da tiempo, así que voy a lanzar esta cuestión para cerrar el programa porque no tenemos más minutos. Entonces, por orden, vamos a empezar por Francisco Villena, un par de minutos. Ya creo que en los años 80 o principios de los 90 el Partido Socialista privatizó la limpieza. Ahora seguro que estará diciendo que se municipalice otra vez. Yo creo que eso es una cosa que hay que estudiar muy bien. Yo creo que volver servicios otra vez que se prestaban y después pasaron a privatizarse, volver otra vez a hacerlo municipal, serán los técnicos los que vean la viabilidad y después tiene que haber un interés político, pero en este caso que vaya acompañado con un informe de los técnicos de la viabilidad o no de tal. En este caso hay mucha gente, tenemos una plantilla sobrevenida de más trabajadores de los que tenían que haber, pero habrá que mirar cómo se le da forma a esto. Y yo antes discutía con él que decía que no, de 377 trabajadores y trabajadoras pasamos en 2 meses a 440. O sea, y estos no eran fijos, o sea, estos no eran de jornada completa. Nosotros se lo repetíamos en los plenos diciéndole que usted se quejaba de 2 horas de trabajo usted no lo ha arreglado. Es que usted ha puesto 40 personas más a 2 horas y media o 3 horas a la semana. O sea, que es una cuestión de que aquí se puede decir muchas cosas y decir que es bonito el mundo y darle la razón en todo lo que dice. Pero después hay que echar números y ver la realidad de esto. La realidad es que nosotros estamos con los trabajadores, así se lo dijimos antes de campaña, nosotros no variamos y seguimos lo mismo, y la propuesta de que se suba hasta el 15% es del Partido Popular y así se va a materializar en el convenio que hagan, que no seremos nosotros los que lo hagan, serán los trabajadores con la empresa y que yo creo que llegarán a eso. Y entonces pues todo el mundo contento. Vale, pues De pasamos, ustedes no. pasamos a Mohamed Guzmán. No, en primer lugar, es un debate que está muy en boga, además cada vez está más en el centro, digamos, de los asuntos públicos y del debate político de las entidades locales. De hecho, en Ceuta mismo, el propio Partido Popular se está planteando lo de la municipalización. No, vamos a ver, eso en primer lugar. Hombre, claro que tendría ventajas, porque a fin de cuentas creo que la privatización de los servicios públicos y en particular, ¿de acuerdo?, del servicio de limpieza se ha saldado con un absoluto fracaso. Si vamos a ver, por ejemplo, el servicio de limpieza, yo creo que la municipalización el declarar público ese servicio tendría muchísimas ventajas. En primer lugar, permitiría un mayor control, una mayor transparencia en la prestación del servicio, ¿de acuerdo?, en primer lugar, y en segundo lugar, además, permitiría que gran parte de los recursos, en lugar de ir dirigidos a los beneficios de la empresa, iría a la mejora del servicio y redundaría en los beneficios, ¿no? Entonces, municipalizar, me ha salido en esta ocasión, efectivamente, municipalizar el servicio creo que tendría muchísimas más ventajas y redundaría en los ciudadanos. Al menos es algo que deberíamos sondear, porque la privatización del servicio, por desgracia, no ha conseguido resolver, en este caso, por ejemplo, en concreto, el problema del servicio público de limpieza.
Pues vamos a concluir con Rafael Robles. Sí, a ver, habrá que escuchar a todas las partes, ¿no? Habrá que escuchar, en este caso, a los trabajadores, cuál es su opción mejor. Imagino que ellos apostarán también por la municipalización, porque eso le daría una estabilidad laboral y una capacidad de negociación que no es con una empresa y, en este caso, un gobierno a través de una empresa y un contrato o unos pliegos que no dejan claros determinadas cosas, como ahora mismo el incremento del salario, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante estudiarlo bien y no vamos a hacer demagogia con nada. Vamos a escuchar a todas las partes vamos a decir una cosa clara. ¿Habría más trabajadores si fuese municipal? Pues habría que verlo, depende si se puede hacer cargo, en este caso el municipio. Pero bueno, que no depende tampoco de la ciudad. Pero tú tampoco puedes hacer ninguna afirmación al respecto, porque no lo sabes. Pero tendríamos que hacer un análisis, como tú bien has dicho, si a- los técnicos Yo son es que no tengo los ninguna que duda tienen- de que habría más trabajadores, pero lo que sí, lo que para mí sería indudable es que la municipalización del servicio permitiría mejorar el servicio. Exacto. Eso sin lugar a duda. Porque vamos a ver, te pregunto, al menos los trabajadores tendrían muchas mejores condiciones laborales. Eso está claro. Eso es absoluto, ¿de acuerdo o no? Porque efectivamente, ¿de qué me sirve tener 300 trabajadores si lo tengo en una situación de precariedad extrema como se encontraban De hasta hecho, ahora? Cuando el adelanto- PSOE privatizó el servicio, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras había? No lo sé, estamos hablando de los años 80, Pero es que eso es pero Hombre, Francisco, si que me eso vas es a comparar trampa. los años 80 Bueno, no se varía menos. Con el 2020. Había menos Hombre, mecánica. ni cuánto presupuesto había Había en menos. ciudad en Hombre, esa pero época. que eso es- Hombre, pero que por eso- favor. pero Es que que eso- eres un gran demagogo y después teníamos nos mucho dices dinero. nosotros No, que pero lo que eso- somos. Pero eso- ¿quién lo privatizó? Eres un gran demagogo. Pero lo privatizaste. Pero bueno, entiendo, pues ¿no? si se privatizó porque pero- se vio que era la mejor opción en ese ya momento. no. pero Pues Francisco- habrá que estudiarlo. Si yo no te estoy diciendo que Pero sí hay ni un que problema, no. pero eso es tramposo. Porque No, Claro que es tramposo tramposo, no. en todos los Tramposo, sentidos. tramposo. Perdón, no digo... El demagogo venía que ahora privatizar cuando yo fui el que lo, o sea, municipalizar Pero cuando si yo yo fui no el te he que lo dicho que se privatizó. municipalice, se está te he dicho que habrá que casi estudiar si todo. es la mejor Todo opción, va pero a si la es verdad. privatización. Pero si lo has dicho tú. Si me todo, permitís, Pucho. digo que es tramposo. Vamos a ir que con hace el término demagogia ya eres tú. Porque es muy si fácil no, no tener, tenemos tiempo. es muy fácil tener en plantilla 400 trabajadores, insisto, con una hora, ¿de acuerdo o no?, de Claro. jornada y con 110 horas diarias. Evidentemente, regularía mucho mejor si tú tienes todo un el trabajador tema de con los 8 horas, trabajadores. efectivamente tendrá menos trabajadores. Y el servicio Eso en primer estaría lugar. mucho mejor Pero en controlado. segundo lugar, vamos a ver, la municipalización, es decir, es algo que está allí, cada vez más cerca. Y es una propuesta que están llevando todos los municipios de distintos signos políticos, porque es una solución, una posible solución. Lo que sí es cierto es que gran parte de los beneficios o de los recursos se destinarían no a, en este caso, a los beneficios o a la cuenta de resultados, sino a mejorar los servicios de los Y porque ciudadanos. además se ha visto precisamente con la pandemia que es un servicio estratégico. Si es que también Hombre, han cambiado mucho hay las que mirar cosas muchas cosas. después de haber pasado por la pandemia. Esto es un servicio estratégico. No nos podemos quedar sin servicio de limpieza en una ciudad, y más con el incremento de población que ha tenido la ciudad desde los años 80, no tiene nada que ver. El presupuesto de la ciudad no tiene nada que ver y no tiene nada que ver muchísimas cosas. Todo es, Bueno, todo no el hagamos gobierno, demagogia, la Pucho. preocupación del consejero de área y demás directivos. Es otro, porque si hay una dejadez y estamos pensando en otras cosas, pues nos hemos encontrado que de 8 hidrolimpiadoras había, o de 10 habían 2 trabajando y tuvimos que forzosamente obligar a la empresa a que pusieran 2 o 3 más en marcha. ¿Pero por qué ocurría no? eso? ¿Por qué ocurría Porque eso? estabais pensando en otras cosas. No, más no, que en la no, limpieza de la ciudad. lo que ocurría, Eso porque es había así. trabajadores, porque Eso es así. llegaba el fin de semana y no aparecían trabajadores porque decían, por una hora de trabajo y por 110 euros mensuales no trabajo un fin de semana. pero si y ya esas no son las habían, condiciones... si ya no habían. Sí. Lo quitaste ustedes. Eso es lo que... Hombre, pero a ver, eso, no mientan, vamos a ver. eso es lo que O había o provoca no que los había trabajadores... Ya tenemos que ir Mira, ese finalizando, contrato se Francisco. hizo para Ven. complemento a alguien que trabajaba durante toda la semana en una empresa privada, en otra empresa, y entonces en complemento trabajaba los fines de semana. Y no creo que alguien dejara el servicio de esa manera. Hay muchos que sí han roto camión y todo, y como era de cierto partido, lo han colocado en otra empresa, a ver si rompía otra vez los camiones y demás. No sé. Eso sí se ha hecho. Eso sí Ya se ha tenemos hecho. que finalizar. Al final, pues sí se ha dado un breve debate, no está nada mal, pero ya sí tenemos que concluir, no tenemos más tiempo. Así que muchísimas gracias a los tres, nos despedimos. Francisco Villena, buenas noches. Mohamed Busián, muy buenas noches. Y Rafael Robles, también muy buenas noches. Y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la tertulia de este 18 de enero. Ya finalizamos el programa de esta semana, pero les esperamos la semana que viene, el martes concretamente. Muy buenas noches.